en MP3. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que él hacía. Ha llegado hasta ti. Y con ello, un equipo de sonido que siempre está a la vanguardia. Estamos completamente listos y preparados. Es hora de dar inicio. La membrana plasmática, membrana celular, membrana citoplasmática o plasmalema es una capa o bicapa lipídica bicapa de fosfolípidos y otras sustancias que delimita toda la célula, dividiendo el medio extracelular del intracelular. Las membranas celulares están hechas de glicerofosfolípidos, moléculas compuestas de glicerol, un grupo fosfato y dos cadenas lipídicas. El glicerol es una molécula de 3 carbonos que funciona como el eje central de esta membrana. Se forma una geometría que permite que los glicerofosfolípidos se alineen uno al otro para formar láminas anchas. Los glicerofosfolípidos son con mucho los lípidos más abundantes en las membranas celulares y como todos los lípidos son insolubles en agua, pero su geometría única hace que se agreguen en capas sin ningún aporte de energía. En todos tipos de células, la membrana posee las siguientes funciones: protección celular del medio externo, anclaje del citoesqueleto, semipermeabilidad para el intercambio de sustancias, presentando un transporte activo altamente selectivo, osmosis para la difusión pasiva de solutos como iones, moléculas pequeñas y gases. Otras funciones de acuerdo con el tipo de organismo. Función del colesterol. El colesterol es el tercer tipo de lípido en importancia cuantitativa en las membranas celulares, donde contribuye al mantenimiento de la fluidez de la membrana y establece interacciones con ciertas proteínas de membrana que pueden regular la actividad de estas. A diferencia de otros lípidos, el colesterol se distribuye más o menos en la misma proporción en las dos capas de la membrana y, junto a esfingolípidos, estructura las balsas de membrana, microdominios de la membrana enriquecidos en colesterol y ciertos esfingolípidos en las que abundan proteínas implicadas en funciones fundamentales para la célula. La función de los glucolípidos. Los glucolípidos o glucoesfingolípidos son esfingolípidos compuestos por una ceramida y un glucido de cadena corta. Los glucolípidos forman parte de la bicapa lipídica de la membrana celular. La parte glucídica de la molécula está orientada hacia el exterior de la membrana plasmática y es un componente fundamental del glicocáliz, donde actúan en el reconocimiento celular y como receptores antigénicos. Le dan a las células identidad celular y facilita el intercambio de información con su medio extracelular y permite establecer interacciones o interrelaciones funcionales que pueden ser transitorias o estables entre células. También participan en procesos de ingestión de la célula o endocitosis, como son la fagocitosis o ingesta de partículas sólidas y pinocitosis o ingestión de sustancias líquidas. La entrada de estas partículas o sustancias requiere el establecimiento de interacciones con los receptores y moléculas que expresa la superficie de la célula o membrana citoplasmática. Función de las proteínas en la membrana plasmática. La función de las proteínas receptoras en la membrana transmiten señales entre los entornos internos y externos de la célula. Las proteínas de transporte mueven moléculas y iones a través de la membrana. Existen dos tipos de proteínas en la membrana, la cual es la proteína integral, que son aquellas que cruzan la membrana y aparecen a ambos lados de la capa de los fosfolípidos. Y la otra son las proteínas periféricas, las cuales estas no se extienden a lo ancho de la bicapa, sino que están unidas a las superficies interna o externa de la misma y se separa fácilmente.
La función de las glucoproteínas o glicoproteínas son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios glúcidos, simples o compuestos. Destacan, entre otras funciones, la estructural y el reconocimiento celular cuando están presentes en la superficie de las membranas plasmáticas. Estas se pueden encontrar en casi todos los organismos, desde bacterias hasta humanos. Muchos virus también contienen glucoproteínas, algunas de las cuales desempeñan papeles clave en la fijación de virus a células huésped. El medio de transporte que nosotros elegimos para esta materia fue la difusión facilitada, el cual es un movimiento de moléculas más grandes que no pueden pasar a través de la membrana plasmática sin ayuda de otras proteínas u otros mecanismos para poder pasar al otro lado, como en este caso podría ser La proteína globular y la proteína integral. También se le llama difusión mediada por portador porque a la sustancia transportada de esta manera no suele poder atravesar la membrana hacia una proteína portadora específica que le ayude. Se diferencia de la difusión simple a través de conductos que, mientras que la magnitud de difusión de la difusión simple se incrementa de manera proporcional con la concentración de la sustancia que la difunde. En la difusión facilitada, la magnitud de la difusión se aproxima a un máximo de B+ al aumentar la concentración de la. La difusión facilitada es la difusión de solutos a través de proteínas de transporte en la membrana plasmática. La difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo. A pesar de que la difusión facilitada implica proteínas de transporte, es considerada como transporte pasivo porque el soluto se está moviendo hacia abajo del gradiente de concentración. Las pequeñas moléculas no polares pueden difundirse fácilmente a través de la membrana celular. Sin embargo, debido a la naturaleza hidrófoba de los lípidos que componen las membranas celulares, las moléculas polares, como el agua y los iones, no pueden hacerlo. En su lugar, se difunden a través de la membrana por medio de las proteínas de transporte. Una proteína de transporte se extiende por toda la membrana y permite que ciertas moléculas o iones se difundan a través de la membrana. Las proteínas de canal con compuerta y las proteínas portadoras. Son 3 tipos de proteínas de transporte que están involucradas en la difusión facilitada.